Hola, en el vídeo de hoy vamos a ver los códigos con paridad, que no es más que una manera de codificar información a la cual se le añade una cierta redundancia, es decir, se añaden más bits de los necesarios para codificar la información, para poder intentar detectar errores que se pudieran producir a la hora de transmitir esa información pues, sobre un medio a lo mejor no muy estable, no muy seguro, ¿de acuerdo? Vale, la idea es que nosotros hemos visto cómo a partir de cierta información nosotros la podemos codificar con un cierto número de bits. Normalmente utilizamos los bits necesarios, estrictamente necesarios para codificar esa información. Como vamos a ver ahora más adelante, por ejemplo, si queremos representar los números del 0 al 7, los naturales del 0 al 7, cogeríamos 3 bits, que es lo estrictamente necesario para representar desde el número 0 hasta el número 7. ¿Vale? Pero con eso, si se produce un error, no podemos detectarlo, como vamos a ver ahora. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar códigos con paridad, ¿vale? Que un código con paridad no es más que utilizar más bits de lo necesario, es decir, meter redundancia en la representación para que esos bits que se meten de más nos sirvan para no para representar información, sino para detectar si se ha producido o no cierto error durante la transmisión, ¿vale? Entonces nosotros vamos ver, como hemos dicho, en vez de utilizar n-bit, vamos a utilizar n-bit más un bit de paridad, que ahora diremos cómo se calcula, ¿vale? Que esa es la redundancia y que no representa información, sino, como digo, algo para poder chequear luego si se ha producido error o no. Vamos con el ejemplo que he dicho de los números del 0 al 7. Eso es la información que nosotros queremos transmitir, ¿vale? Son los números naturales del 0 al 7, pues entonces nosotros cogeríamos y lo representaríamos con 3 bits, desde el número 0 hasta el número 7, ¿de acuerdo? Esos son los bits estrictamente necesarios. ¿Por qué esto tiene un problema a la hora de transmitir si se produce un error? Vamos a verlo. Nosotros queremos transmitir el número 3, cogemos el número 3 y lo vamos a transmitir sobre una línea en la cual, bueno, pues quizás se puede producir un bit, es poco probable, pero quizás se pueda producir un error en un bit. Vamos a considerar que la probabilidad de que se produzca error en 2 bits es prácticamente despreciable, así no existe, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces nosotros en lo que nos basamos es que en el receptor, cuando recibe esa cadena, pues también sabe el código que estamos utilizando, es decir, él sabe que le voy a enviar un número del 0 al 7 que lo represento con 3 bits. Y él tiene, digamos, el mismo código, es decir, él tiene la misma tabla que yo para ver qué información le estoy enviando. Bueno, ¿qué ocurre si en la transmisión se produce un bit, error en un bit? Pues, por ejemplo, podría ocurrir que el error se produjera en el bit central y en vez de llegar el 011, es decir, el 3, llegara el 001. El problema es que cuando el receptor ve el 001, eso pertenece al código, es decir, está representando información. Es el número 1 de los números del 0 al 7, con lo cual no se entera de que se ha producido un error. Pero es más, es que si yo juego con cualquier otro bit, es decir, en vez del central es el bit más significativo que pasa de 0 a 1, llegaría el número 7 que también pertenece a la codificación, al código que estamos utilizando. Y si se produce error en el bit menos significativo, es decir, este 1 se convierte en este 0, me llevaría el 2 que también pertenece. Es decir, se produzca el error en el bit que se produzca, da como consecuencia un código correcto, es decir, un código que pertenece al código que estamos utilizando, es decir, un número del 0 al 7. Vale, para eso lo que vamos a hacer nosotros, como hemos dicho, añadir un bit que no representa información, sino que me da una información para la detección de errores. Ese es el bit de paridad. Y el bit de paridad lo que vamos a hacer es tan simple como hacer que el número de bit el número de bit, el número de uno, perdón, el número de bit no, el número de uno del código que yo voy a transmitir tenga una paridad concreta. Nosotros, por defecto, vamos a considerar que queremos que el número de unos que hay en la cadena sea par. Es decir, que el número de unos sea 2, 4, 6, ¿vale? O sea, un número par. Entonces, nosotros añadimos el bit de paridad para que cumpla esta propiedad, ¿vale? El bit de paridad se añade para cumplir una propiedad que queremos que se cumpla a la hora de transmitir la información. Entonces, si vemos para el 000, como ya el número de 1 es par, que es 0, tenemos que añadir un 0 y perdón, un 0 de forma que el bit de, bueno, es el número par de 1, de forma que el número de 1 sigue siendo 0, que es un número par. ¿Veis? Para el número 1, ¿vale? Hay un 1. Entonces, si nosotros queremos transmitir eso con un número par de 1, tengo que añadirle otro 1 para que haya 2, ¿vale? Pues la cadena que yo le tengo que transmitir sería con un 1 en el bit aquí,
un 1 en el bit de paridad, ¿vale? En el siguiente, que es el 2, que también tienes tan solo un 1, tendría que añadirle evidentemente otro 1 para que el número de 1 sea par, ¿vale? Ya tendríamos 1 y 2 1. Vale, aquí en el 3 ya tenemos dos 1, con lo cual tengo que añadir un 0 para que siga siendo par el número de 1, ¿vale? En el 4 también hay un número impar de 1, que es ese 1 de ahí solo, pues necesito añadir un 1. ¿De acuerdo? En el 5 vemos que tenemos dos unos, con lo cual tengo que añadir un 0 porque ya tenemos un número par de unos. ¿De acuerdo? El 6 también tiene un par de unos, con lo cual también tengo que añadir un 0. Y el 7 veis que tiene 3 1, con lo cual necesito un 1 para que el número total de 1 sea par, ¿vale? Si os dais cuenta, esto al final yo no voy a transmitir 3 bits, sino 4 porque he metido redundancia, ¿vale? Esos 4 bits que voy a transmitir, sea cual sea la cadena, siempre va a cumplir que el número de unos que se transmite en la cadena es par. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a hacer el mismo ejemplo que antes, seleccionamos el 7, igual, perdón, el 3 como hicimos antes, y lo vamos a transmitir, ¿de acuerdo? El receptor tiene exactamente el mismo código que nosotros, es decir, sabe que vamos a utilizar los números del 0 al 7 naturales con 3 bits y le añadimos un bit de paridad par, ¿vale? Él ya lo sabe y por eso digo, ¿vale? Que tiene aquí el mismo código que nosotros. Y ahora nosotros enviamos ese número y se produce igual que antes un error en un bit. Vamos a suponer que se produce igual que antes en el bit que hay al lado de, o sea, en el 1 central, ¿de acuerdo? Entonces este 1 se transforma en un 0 y ahora nosotros tenemos que ver qué información es esa. Ahora, al ir nosotros a comparar ese número a ver si pertenece a nuestro código, vemos que no pertenece a nuestro código, ¿veis? Del todos ceros pasamos al 00011. 20011, ¿vale? Este, que sería, digamos, el 2, pero con 4 bits, no aparece. Es decir, sé que ha habido un error puesto que no pertenece al código que estamos utilizando. Pero es que si cogemos cualquier otro error, o sea, la misma cadena y se produce el error en el bit más significativo, en el segundo o en el último, ¿de acuerdo? Si observamos, esos códigos tampoco pertenecen a nuestra codificación, al código que nosotros estamos utilizando para transmitir, ¿vale? ¿Y por qué? Pues básicamente porque si se produce un error en un bit, ¿vale? Se cambia un 0 por un 1 o un 1 por un 0 y eso hace que la paridad cambie. Si yo he hecho que mi código siempre tenga un número par de unos, si cambio un 0 por un 1 ya tiene un número impar, pero es que si cambio un 1 por un 0, lo mismo, ya tiene un número impar. Con lo cual, cuando yo recibo un código y vea que ese código tiene un número impar de unos, sé que se ha producido un error. Entonces no puedo recuperarlo, es decir, yo no sé cuál era el valor original, pero sé que se ha producido un error y puedo solicitar que se me vuelva a enviar la información, ¿vale? Y esa es la manera como los códigos de paridad, esa redundancia que nosotros añadimos, nos sirve para poder detectar errores. Bueno, pero errores en un solo bit. ¿Por qué? Porque si se produjeran errores en dos bits, pasaría de paridad, o sea, el primer error pasaría de paridad par a impar y el segundo error volvería a ponerla en paridad par, con lo cual no lo podría detectar. Estos códigos de paridad, ¿vale? Con un solo bit de paridad sirven para detectar solo errores en un bit. Si la probabilidad de que se produzca errores en dos bits no es despreciable, este código no nos valdría, ¿vale? Entonces ahora vamos con ejemplos. Ya hemos visto que es muy fácil, pero ahora para nosotros, ¿cómo sería la generación de ese bit de paridad? A nosotros nos dan una cadena de la información que queremos enviar y tenemos que añadirle un bit de paridad. Por defecto hemos dicho que vamos a utilizar paridad par de 1. Vale, ya sabemos que es contarlo nosotros, pero ¿cómo lo haría el hardware? Pues utilizando, ¿veis? A partir de los bits de datos, utilizando una puerta que nos compara dos bits y nos dice si son iguales o son distintos. Esa es la puerta XOR. Lo que hacemos es una cascada de puertas XOR, de dos en dos. Es decir, yo cojo los dos primeros, que es 0 y 1, y la puerta XOR me da un 1. Eso nos pasaría con todo. 0 y 1 es 1, 1 y 0 es 1, y 1 y 0 es 1, porque son distintas las entradas. Y ahora, 1 y 1 daría 0, 1 y 1 daría 0, como tenemos aquí, y por último 0 y 0 daría 0. Es decir, para contar, para decir si el número de 1 es par o impar, basta con hacer una cascada de puertas OR entre todos los bits y eso me da el bit de paridad par de unos, ¿vale? Luego ya sé que tengo que añadirle un 0. Efectivamente, si lo hacemos a mano, tengo 1, 2, 3, 4 bits, pues yo sé que tengo que añadir un 0 como ha salido aquí, ¿vale? Pues simplemente hago eso. Hago la XOR de todos los bits, que básicamente va a decirme si es par o impar, y lo que me salga es el bit de paridad. Para transmitir simplemente cojo la cadena original
que era esta, y le añado el bit de paridad, como habíamos visto aquí. No es otra cosa. Si veis, es muy simple, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo se haría para este caso? Pues simplemente tenemos un 1. Yo sé que para que el número de unos en la transmisión sea par, necesito añadirle otro, para que al menos sean 2, ¿de acuerdo? Bueno, pero eso haría que la puerta XOR, bueno, la cascada de puertas XOR de esos bits me diera un 1, que es el bit de paridad, añado el bit de paridad y ya tengo una cadena en la que el número de unos que se envía es par, ¿veis? 1 y 2. Y en este de aquí también, pues tenemos 4, que sería par, ¿vale? Esa es la generación. Vale, pero ¿y la detección? Esta parte de aquí. ¿Cómo sabemos si se ha producido un error o no? Si, fácil, me llega la cadena y cuento el número de uno. Si es impar es error y si es par no. Pero ¿cómo se hace, digamos, con el hardware cuando lo tengo que implementar dentro de un computador o de un elemento de un circuito? ¿Vale? Pues igual, ¿cómo hago yo eso? Cojo todos los bits y hago la cascada de puertas OR, porque es lo mismo. Me tiene que dar 0 porque si es número par de unos, la puerta XOR me va a dar un 0, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, ahora cojo los datos igual que antes, pero al final le hago el XOR con el bit de paridad, ¿vale? Y eso sé que tiene que dar 0 porque tiene que haber un número par de 1. Luego, aquí, si me da 0 no hay error, y si me da 1 hay error, ¿vale? Bueno, pues en nuestro ejemplo simplemente cogemos todo esto y lo alimentamos a la puerta XOR, ¿de acuerdo? A ver, vale, que está saliendo aquí el ejemplo y no me voy a dar cuenta. Aquí tenemos el ejemplo de justo la cadena que tenemos aquí. Van haciendo las puertas de XOR. Recordad, cuando son distintos da 1 y cuando son iguales da 0, ¿vale? Son distintos da 1, 1 con 1, que son iguales da 0, ¿vale? Por eso no hay error. Vale, pues aquí no va a haber error. Nosotros cuando lo tengamos que hacer en algún ejercicio simplemente contamos 1, 2, 3 y 4, 1. Es par, pues nada, la XOR daría 0 y no hay error. Y si no hay error, entonces yo sé que la cadena que me enviaron, quitando el bit de paridad, es decir, los datos son correctos, es decir, estos datos son correctos. Ya puedo eliminar el 1. Luego la cadena que me querían enviar es todos los bits menos el bit de paridad. Pero ¿qué ocurre si recibo esa cadena? Pues yo empiezo a hacer la XOR y empiezo a contar. Básicamente tengo 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. La XOR me va a dar 1. Luego hay error. Y si hay error, se acabó. Yo no puedo decir cuál era la cadena que me querían enviar. Es decir, yo ya tengo que desechar todo esto, no puedo saber nada. Se ha producido un error, lo he detectado, sirve para detectar errores, pero no puedo corregirlo. Simplemente tendría que decirle que me lo volvieran a enviar. ¿Vale? Y eso es todo. Con eso terminamos los códigos con paridad.